Hola, bienvenidos a tu podcast favorito, Hablando con la Biblia. ¿Qué tal? Muy buen día. Agradecemos que de nuevo nos esté acompañando a escuchar este podcast Hablando con la Biblia. Agradecemos que nos haya estado escuchando en los episodios anteriores y hoy le damos la bienvenida a este 10º episodio, ya 10 episodios de este podcast que esperemos que esté siendo de ayuda, de bendición, que esté resolviendo algunas dudas para usted. Y pues nada, vamos a seguir tratando de hacer lo que hasta ahora hemos tenido la intención de hacer, de poder ayudar por medio de la Biblia a que usted pueda esclarecer algunas dudas, a poder seguir siendo de bendición y que los temas que aquí se estén diciendo pues puedan resultar para la gloria de nuestro Señor. Hoy damos la bienvenida a un invitado, también aquí un hermano de nuestra asamblea, un hermano con ya varios tiempo de caminado en el Señor. También sabemos de su capacidad en las Escrituras. Bienvenido, Pablo, te agradecemos por estar aquí con nosotros. Pues muchas gracias por haberme invitado y agradecerle de antemano que lo que hablaremos o escucharemos será para la gloria del Señor. Muy bien, muchas gracias. Y también tenemos el día de hoy a nuestro hermano Josué Gómez. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Espero estén teniendo un buen día y ojalá este tema que estamos decidiendo tomar el día de hoy les pueda servir de mucha ayuda. Bueno, y su servidor, Francisco Guillén. Y pues bueno, el tema que vamos a hablar el día de hoy es un tema de suma importancia, es un tema bastante interesante, bastante importante. Ya lo estaremos comentando también en un rato, pero este es uno de los propósitos del hombre, precisamente. El tema que vamos a tratar el día de hoy es el tema de la adoración. La adoración es algo que el Señor Dios siempre ha querido. Nuestro Dios siempre ha querido que el hombre le adore. Dios siempre ha querido que el hombre pueda reconocer su grandeza. Pero desgraciadamente el hombre, conforme ha pasado el tiempo y por el pecado mismo que mora, por tantas y tantas cosas que se tienen de ideologías, creencias y demás, ha desvirtuado precisamente lo que es la adoración. Y hoy tocaríamos algunos puntos sobre qué es la adoración, a quién adoramos, cómo deberemos de adorar respecto a los que Dios quiere y algunos otros puntos o temas que también van a ser de importancia que van a ir surgiendo con la plática. Entonces, quisiéramos iniciar primero con qué es la adoración, es decir, verdaderamente en qué consiste la adoración. Yo creo que muchos creyentes aún mismo escuchamos pues, que hay que adorar a Dios, o podemos decir nosotros vamos a una reunión de adoración, pero tal vez haya muchos que verdaderamente no tienen claro qué es la adoración, y es muy importante primeramente tener en claro qué es la adoración. No sé, Josué, si nos quisieras ayudar un poquito con la introducción de esta primera pregunta, ¿qué es la adoración? Pablo igual también, para ir poniendo en contexto a nuestros oyentes de verdaderamente qué es la adoración o cómo se define la adoración, por así decirlo. Sí, bueno, la adoración es, por así decirlo, algo muy fácil de entender, un acto de adorar. Por ejemplo, a veces escuchamos a muchas personas en el mundo que dicen que son fan de algún grupo popular o que son, por ejemplo, muy admiradores de un cierto actor o figura pública, ¿no? Uh-huh. Pero realmente eso es muy diferente a la adoración. O sea, una cosa es tú venerar a alguien, una cosa es tú, por ejemplo, apreciar a alguien, pero una cosa ya muy diferente es adorar a alguien. Entonces yo sé que a veces a lo mejor entre parejas se dice, no, pues te adoro, ¿no? Así, pero realmente la adoración es un acto muy amoroso, o no sé cómo decirle esta palabra, muy como íntimo, realmente, en el que un ser humano llega a adorar a un Dios. Bueno, ya lo vamos a ir viendo. Bueno, primeramente, en cuanto a la adoración, yo lo busqué en un diccionario Océano, y
la adoración tiene que ver con reverenciar a un ser. Hay otra definición también que dice rendir culto a una persona o a una cosa. Y la adoración tiene que ver realmente con la culminación de la persona a llegar a conocer a un Dios. La adoración tiene que ver con el Dios directamente. Porque a veces pensamos que podríamos adorar a cualquier persona o a cualquier cosa. Y en realidad la definición de la adoración en cuanto a la Biblia es reconocer y llegar a conocer a un Dios para poderle adorar. Así es. Precisamente parte de la etimología de esta palabra de adoración tiene que ver con la parte de postrarse, arrodillarse, es decir, mostrar humillación, por así decirlo, ante algo más grande, como ya bien lo ha dicho nuestro hermano Pablo. La adoración es algo verdaderamente importante porque muchas veces lo confundimos y verdaderamente la adoración debe de estar dedicada única y exclusivamente a Dios. Entonces, si pudiéramos dejar nosotros algo claro, es precisamente postrarse, humillarse o dar reverencia a algo más grande, en este caso que tiene que ser a Dios. Obviamente, como ya hemos escuchado, en el mundo secular, en el mundo inconverso, en el mundo que no es creyente, pues se adora a muchas cosas, es decir, mucha gente le da la honra o le da la gloria a cosas que no deberían de dárselo, en lugar de dárselas a Dios. Ahorita vamos a hablar precisamente de a quién es al que debemos de adorar, pero precisamente la adoración nos habla de eso, de verdaderamente humillarnos, de verdaderamente postrarnos y de dar la reverencia que merece Dios, y eso es importante. Nosotros vemos a lo largo de la Escritura, desde el Antiguo Testamento, que Dios ha buscado que el hombre le adore. Es decir, Dios ha buscado que el hombre verdaderamente le dé la reverencia a Él. Y muchos pueden llegar a decir, ¿no?, que eso pudiera hablar como de la soberbia de Dios, equivocadamente lo dicen. Sí, pues entonces Dios, por así decirlo, se agranda o Él quiere sentirse por encima de los demás. Pero en realidad está por encima de los demás. Entonces no es un acto de soberbia de Dios, sino que más bien es lo que el hombre debería de hacer. Dar reverencia a Dios por lo que Él es. Y precisamente esta es la parte importante de la adoración. Ahora, otra de las cosas que yo veo que es de suma importancia en la adoración es precisamente porque va dirigida a Dios. Y al hecho de nosotros dirigir nuestra adoración a Dios, deberíamos de tener cuidado verdaderamente en cómo adoramos a Dios. Sí, eso es muy importante, porque muchas veces hay muchas denominaciones, sectas, religiones, personas, etcétera, que ellos dicen estar adorando a Dios, pero en realidad están haciendo todo lo contrario a lo que Dios le agrada de cómo le adoren. Y por eso también es importante, y vamos a considerar estos puntos durante este episodio, para que nosotros tengamos claro cómo es que verdaderamente Dios quiere que nosotros le adoremos, porque hay partes muy, muy esenciales en la Escritura y muy claras, donde se le dan las instrucciones de cómo es que a Dios le gusta que nosotros le adoremos. Entonces, para empezar, creo yo, nosotros debemos de entender que el hecho de que nosotros adoremos a Dios es una obligación que debe de tener toda persona, ¿sí? Es decir, esta obligación de adorar debería de ser de toda persona, pero desgraciadamente vemos que con la caída y que cuando entró el pecado, esto ya no fue así. Es decir, las personas empezaron a adorar otras cosas y es lo que nosotros podemos ver en el libro de los Romanos, en el capítulo 2. Sí, desde el capítulo 1, también lo vemos en el capítulo 2, que los hombres cambiaron la gloria de Dios, dice, por cosas corruptibles. Entonces, el hombre empezó a distorsionar esto de la adoración, tanto que, como lo hemos comentado, ahora se adora, por ejemplo, una imagen, se adora a personas, se adora a los líderes, se adora al universo, se adora a un planeta, se adora a una naturaleza, etcétera, etcétera, pero ya no se le da la adoración a Dios. Y lo importante que debemos de entender precisamente es que esta parte de hacer reverencia debe de ser única y exclusivamente a Dios. Exactamente. La adoración tiene que ver con conocer a un Dios. Esa es la culminación de todo creyente.
cuando realmente conocemos a Dios, la culminación máxima es llevar adoración a Dios. Y como mencionaba ahorita Francisco, el hombre fue creado para que el hombre tuviera una existencia para darle una adoración a Dios, reconocer a su Creador, primeramente. Y segundo, en la adoración, Dios quería estar cerca del hombre y que el hombre estuviera cerca de él, pero desgraciadamente vino la caída. Ahora, como ya ha mencionado aquí mi hermano Josué también, una cosa es adorar a Dios y otra cosa es el fanatismo. El fanatismo tiene que ver con la emoción y la adoración tiene que ver con la convicción. Yo llego a la convicción o estoy convencido de que realmente existe un Dios creador, así como Salvador, para poderle adorar. Y aquí más adelante vamos a ver exactamente cómo es que se le debe adorar a Dios y cuál es la forma de cómo poder adorar a Dios. Porque desgraciadamente, como ya lo mencionó ahorita Francisco, a veces se adora de una manera inadecuada. A veces se adora de la manera incorrecta. Pero precisamente el Señor Jesucristo lo enseñó en su palabra de la manera en que debemos de adorar. Me gustaría leer un poquito en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4. Yo sé que esto es una adoración celestial, es decir, una adoración en el cielo, pero que es adoración. A fin de cuentas también es una adoración y que también tiene que ver con lo que es adorar. Dice el capítulo 4, versículo 9, dice: siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran, eso es adorar, delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, precisamente aquí vemos que la adoración es darle la gloria, la honra, ¿sí?, al que lo merece. Y en el versículo 11 nosotros podemos darnos cuenta de por qué estos seres le están dando esta gloria y esta honra y están postrándose y adorando a aquel que está en el trono. Aquí dice: porque digno eres de recibir. Entonces, primero que nada es porque es digno, tiene esa dignidad. Luego dice: porque tú creaste todas las cosas, es decir, todas las cosas existen por tu voluntad y fueron creadas. Es decir, nada de lo que nosotros vemos pudiera haber existido si no lo hubiera hecho Dios. Entonces, como bien lo decía Pablo, desde el principio del tiempo Dios quería que el hombre adorara a su Creador. Y eso es algo que aún sigue en pie, que el hombre adore a su Creador. Pero quisiera entonces extraer un poquito lo que ha dicho nuestro hermano Pablo. Entonces, la adoración se tiene que basar primero en el conocimiento, ¿sí? Es decir, de conocer verdaderamente a Dios. Entonces, aquí nosotros podemos decir que una persona que no conoce a Dios no puede adorar a Dios. O sea, eso es una regla. Si yo no conozco a Dios, yo no puedo adorar a Dios. Y volvemos de nuevo a lo que habíamos dicho en episodios anteriores. Habíamos hablado en el episodio anterior de la oración. Yo no puedo llegar a oídos o a ser escuchado por Dios si yo no tengo al Señor Jesucristo. Yo no puedo conocer a Dios si primero no conozco al Señor Jesucristo. Dice la Escritura en el libro de los Hebreos que Dios, habiendo hablado de muchas maneras y de muchas formas, en otro tiempo a los padres por los profetas, hoy nos ha hablado por el Hijo, que es la imagen, ¿sí?, de Dios, del Dios vivo. ¿Sí? El mismo Señor Jesucristo pudo decir: el que a mí me conoce, conoce a mi Padre. Entonces, si nosotros verdaderamente queremos adorar a Dios, lo primero que tenemos que hacer es conocer a Dios. Y conocer a Dios lo vamos a hacer por medio de su Hijo Jesucristo, porque Él es el que nos da a conocer a este Dios. ¿Sí? Entonces, querido amigo, querido oyente, si usted cree que usted adora a Dios, pero usted no ha conocido a su Hijo Jesucristo, no está adorando a Dios, ¿sí?
Vamos a analizar, y creo yo que en este capítulo de la Escritura vamos a coincidir los tres que hoy estamos aquí, en Juan capítulo 4. Creo que todos en algún punto vamos a caer a Juan capítulo 4, si no me equivoco, cuando el Señor Jesucristo le va a hablar de la adoración a la samaritana. Pero el mismo Señor Jesucristo lo puede decir, ¿sí? Nosotros adoramos a lo que conocemos, ¿sí? Es decir, el Señor Jesucristo mismo está diciendo que la adoración tiene que ver con el conocimiento de Él. Entonces, una de las partes principales para nosotros poder adorar, precisamente es que nosotros debemos de conocer a Dios. Y de ahí va a venir lo que dijo nuestro hermano Pablo. Si nosotros conocemos, nosotros verdaderamente vamos a tener la convicción de a quién estamos adorando. Entonces, importante, querido oyente, lo primero para adorar es conocer. Y si usted quiere conocer a Dios, busque al Señor Jesucristo, busque en las Escrituras. Ya habíamos dicho que esta es la palabra de Dios. La palabra de Dios es donde nosotros podemos encontrar quién es Dios, ¿sí? Cómo es Dios, qué le agrada a Dios. Todo lo que nosotros podemos aprender o conocer de Dios, lo vamos a encontrar en la Escritura, pero específicamente primero en el Señor Jesucristo. Fíjate que me quedé pensando en esto que decías, Paco. El episodio pasado estábamos hablando de la oración y vimos estos puntos de que si Dios escucha a todas las personas, pues obviamente vimos que Dios es omnipotente, omnipresente, Él escucha a todos. Y me quedé pensando en esto y estuve meditando durante el día en el trabajo y todo esto. Y bueno, ahorita me van a decir ustedes qué es lo que piensan, pero ahorita pensando ahora en la adoración, creo yo que cuando una persona, aunque sea inconversa, ora a Dios, a lo mejor de su forma, sí la escucha y sí llega a responder. Por ejemplo, estaba pensando en ahorita el que le estaban diciendo al hermano Ramón, Cornelio. Él no era salvo, oró a Dios y Dios le respondió. Obviamente va a responder cuando esta persona esté buscando a Dios. Entonces, Cornelio pues quería saber de Dios. Entonces Dios le responde y da las circunstancias para que Cornelio llegue a saber del Evangelio y se salve. Y estaba pensando en esto, cuando un inconverso ora de esta manera, de que Señor, ayúdame a encontrar la verdad, Señor, ayúdame a saber quién es el Señor Jesucristo, ayúdame a saber cómo puedo ser salvo, creo yo que Dios sí le responde para que se dé la circunstancia en que se pueda salvar. Ahora, viendo la adoración, creo yo que ahora sí es completamente algo imposible de que un inconverso pueda adorar a Dios porque no conoce o no tiene al Señor Jesucristo. Entonces, cuando un inconverso no tiene a Cristo, entonces no le puede dar las gracias a Dios por el Señor Jesucristo porque aún no lo tiene en sí. Entonces, esta es la total diferencia que quería ver en base a la adoración. Exactamente. Muy importante lo que acabas de mencionar. Bueno, vamos a ver primeramente que en la adoración hay tiempos también. Y eso lo vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. La adoración del Antiguo Testamento tenía que ver con presentar un animal. Eso lo vemos en el libro de Levítico, capítulo 1. Capítulo 2, versículo 1. Dice ahí Dios hablándole a Moisés, al sacerdocio, que él tenía de su voluntad, si quería ofrecer un animal vacuno o ovejuno, tenía que ser de 1 año, tenía que ser sin defecto. Pero vamos a ver que la primera vez que aparece la palabra adorar es en el libro de Génesis, cuando Abraham va a ofrecer a Isaac. Es la primera vez que va a aparecer 22.5 en el capítulo 22.5. Dice que llevaba Abraham a sus siervos y a su hijo Isaac. Y dice que vio de lejos el monte donde iba a ofrecerlo. Y Abraham le dijo a sus siervos: espérenos aquí, iremos el muchacho y yo, y adoraremos y regresaremos. Entonces, esa es la primera vez que vemos la palabra adorar.
Pero si nos regresamos un poquitito más atrás, vemos en Génesis capítulo 4, Caín y Abel. Dice que ambos presentaron sus ofrendas, pero Dios vio con agrado la ofrenda de Abel. ¿Por qué? Porque dice que era un animal gordo, de lo mejor. Un animal que ofreció a Abel, no por haber sido animal, Dios lo escogió, sino que Abel ofreció lo mejor que tenía y se lo dio a Dios. En cambio, Caín dice que presentó solamente fruto de la tierra. No era lo mejor. Si Caín hubiera ofrecido lo mejor de la tierra para agradar a Dios, eso también hubiera parecido bien a Dios, lo hubiera adorado. Exacto. Pero desgraciadamente no presentó algo que fue lo mejor, sino fue algo que tomó a la ligera y solamente lo ofreció a Dios. Entonces, hay que ver los tiempos y también hay que ver de qué manera en el Antiguo Testamento se podía adorar a Dios. Sí. Entonces, por eso es que hay instrucciones, o había instrucciones de la manera en que se podía adorar. Exacto. Ahora en el Nuevo Testamento vamos a ver otras instrucciones. Sí. Y es muy importante eso que acabas de decir, Pablo, porque también muchos se quedan atorados ahí. Es decir, es que antes se tenían que hacer sacrificios y se tenía que presentar incienso y el sacerdote se tenía que vestir con cierta ropa, tenía un lugar específico, ¿sí? Porque, repito, cuando lleguemos a Juan 4 vamos a poder analizar eso. Es decir, era solamente en el templo, solo el sumo sacerdote podía ofrecer el sacrificio, aunque la persona lo llevara. Pero como tú dices, a lo largo del tiempo y desde los inicios, sí, Dios ha buscado que el hombre le adore, y eso es importante, pero como bien lo decías, con Caín y Abel, volvemos al conocimiento de Dios. Yo tengo que conocer qué le agrada a Dios para poderlo adorar de la manera correcta. Seguramente Abel pudo haber escuchado tal vez de Adán y Eva, del sacrificio que tuvo que hacer Dios para vestirlos. Pues a lo mejor se acordaba que por medio de un sacrificio eso era agradable a Dios. No sé, o sea, no quiero ser dogmático con eso, pero simplemente me deja pensando. Y él mismo podía ver porque era el conocimiento de Dios y de ahí va a partir la adoración. Entre más yo conozca a Dios, mejor voy a poder adorar yo. Porque cada vez es como todo, ¿no? Hace rato Josué decía que entra esta parte del amor. Es decir, entre más yo conozco a alguien y entre más me doy cuenta yo de la manera en que ese alguien me ama, pues obviamente más afecto tengo a esa persona, hablando así de manera humana. Ahora con Dios, pues tiene todavía mucho más peso. Yo me imagino Caín y Abel. Me imagino Abel cuando Adán y Eva le contaron de lo que pasó, cómo ellos desobedecieron y cómo Abel, estoy usando la mente santificada por así decirlo, Abel se pudo dar cuenta de la misericordia de Dios. Oye, pues Dios en lugar de destruirnos, nos dejó aquí. Quiere decir que Dios nos ama. Entonces le voy a ofrecer lo mejor que yo tenga, pero por el conocimiento que Abel tenía. Tal vez Caín no tenía el conocimiento, tal vez no le importaba, tal vez él no valoraba, no conocía las cosas de Dios. ¿Sí? O no conocía a Dios, por así decirlo. Entonces ofreció lo primero que se encontró, tal vez. Entonces, la adoración es bien importante. Como ya lo ha dicho Pablo, también es importante ir ubicando los tiempos, ¿sí? Para no quedarnos con eso, porque vemos de muchas denominaciones o religiones que aún son cultos lo único que siguen. Es decir, hay que poner incienso, hay que sacrificar animales, y todavía lo vemos en muchas etnias, o por así decirlo, que aún los sacrificios se siguen dando y ellos siguen pensando que eso es porque están adorando a un Dios, o porque se lo están dedicando al Dios de esto, al Dios de aquello y demás. ¿Sí? El tiempo va a ser bastante importante para verdaderamente darnos cuenta de cómo es que a Dios le agrada la adoración, ¿no? Qué es lo que yo conozco de Dios para poder adorarlo de manera correcta. Me gustaría si pudiéramos hablar de ese punto que ya hemos estado introduciendo. Entonces, ¿a quién debe de ir dirigida la adoración? Porque ya dijimos, obviamente estamos introduciendo qué es lo que le agrada a Dios y podemos deducir que es a Dios. Pero hay mucha gente, por ejemplo, de alguna otra creencia que nos dice, bueno, pero yo también adoro a fulanito, yo también adoro a sutanito, yo también tengo en cuenta a esta imagen, a tal cosa, al sol, a la luna, a las estrellas, a Saturno, a Júpiter.
¿A quién debe de ir dirigida la adoración, como dice la Escritura? Y yo nada más voy a comentar así una lista de versículos y vamos a hablar, me imagino que ahorita de algunos, pero podemos encontrar innumerables versículos que dejan totalmente claro que la adoración es única y exclusivamente a Dios. ¿A cuál Dios? Al Dios de la Biblia, a Jehová. Sí, sin lugar a ninguna duda. O sea, no, hay innumerables versículos, de hecho creo que nos podíamos tardar 5 o 6 episodios tratando de decir cada uno de los versículos, pero por ejemplo Mateo 4:10, el Señor Jesucristo lo puede mencionar cuando en la tentación, sí, que Satanás intentaba tentar al Señor y él mismo le dice: a ningún otro adorarás, solamente al Señor tu Dios adorarás, así está escrito. Lucas 1:46, segunda de Crónicas 20:19, el Salmo 156, segunda de Reyes 17:36, segunda de Corintios capítulo 1 del versículo 3 y 4, innumerables. O sea, nosotros desde el principio del tiempo nosotros podemos ver que la adoración es dirigida única y exclusivamente a Dios. Entonces, con todo respeto, querido oyente, y como le dijimos el capítulo o el episodio anterior, sin afán de ofenderle ni mucho menos, si usted está adorando a una imagen de yeso, si usted está adorando a un santo, si usted está adorando al sol, a la luna, a las estrellas, a un árbol, a un río, al agua, a la lluvia, no está haciendo la adoración correcta, porque no la está dirigiendo directamente a quien debe de ir dirigida la adoración. Entonces, esto es de suma importancia. ¿Sí? ¿A quién va dirigida? A Dios. Simplemente al Dios de la Biblia. No hay otra persona a la que usted deba dedicar su adoración. Y podemos ver en muchos versículos esto. Dios es un Dios celoso, dice la Escritura. ¿Sí? Cuando el Señor le dio la ley a Moisés, en lo que conocemos como los 10 mandamientos, que estoy seguro que muchas veces lo he escuchado, vemos en el primer mandamiento, lo primerito era eso: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. ¿Sí? Podemos ver en muchas ocasiones lo que el Señor o lo que Dios le decía al pueblo de Israel como tal. ¿Sí? Yo soy tu Dios, ¿sí? Un Dios celoso, es decir, no quiero que adores a otras figuras, a otras imágenes. De hecho, reprendía muchas veces al pueblo de Israel por estar adorando a las imágenes de los otros pueblos que iban conquistando, etcétera. Entonces, eso es bien importante. Quisiera también nada más para dejar este punto y dar paso también aquí a mis hermanos. Hay mucha gente, por ejemplo, que adora a personas que nosotros podemos ver en la Biblia y ellos lo creen correcto. Es decir, no, pues San Pedro, San Pablo, a San Judas, a San Felipe, a Santo Tomás, a San Andrés. Y muchos dicen, bueno, pero pues de todos modos está en la Biblia. Pero aún ellos mismos dejaban en claro que a ellos no les deberían de adorar. Por ejemplo, vemos en Hechos capítulo 10, ¿sí? Del versículo 25 al 26, y lo voy a leer para citarlo de una manera más explícita. En Hechos capítulo 10, versículos 25 y 26, es la historia de Pedro y Cornelio. Vemos, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo también soy hombre. Es decir, Pedro no le dijo: sí, adórame porque yo soy Pedro y soy el apóstol. Como vemos hoy a mucha gente que dice: yo también voy a adorar a San fulano, a San perengano. Ellos también son hombres. Y el único que merece la adoración es Dios. Podemos encontrar también en Apocalipsis, ¿sí? A los ángeles, cuando Juan dice que es llevado por uno de los ángeles o de las figuras celestiales, y Juan lo adora, y el mismo ángel le dice: levántate, porque yo simplemente soy aquí un ser también celestial. La adoración es para Dios. ¿Y cuántas veces no escuchamos a mucha gente que adora que a los ángeles, que a los astros, que a los serafines, que a los arcángeles? No son Dios. Y la adoración debe de ir única y exclusivamente dirigida a Dios. Vemos también, por ejemplo, en el caso de Mateo 17, en la transfiguración, los mismos discípulos, cuando suben al monte y sucede lo de la transfiguración, dice que estaban Moisés y Elías,
Y Pedro dice, es bueno que estemos aquí, hagamos 3 enramadas. Y Dios, claramente el Padre le dice, no. ¿Sí? Le dice, Él es mi Hijo amado, a Él oído. O sea, la única adoración debe de ser a Dios, no a Moisés, refiriéndose al Antiguo Testamento, a la ley, ni a los profetas, en el caso de Elías. Y otra que yo sé que va a ser controversial, es la de María, o la Virgen. ¿Sí? Que mucha gente piensa que también se debe de adorar a la Virgen como tal, o muchos adoran a la Virgen. Y le repetimos, querido oyente, no es para generar controversia, simplemente es para enseñar lo que dice la Escritura. Pero vemos en Lucas 1:46 cómo aún María pudo adorar a Dios. Ella adoró a Dios, ¿sí? Ella misma lo pudo decir y lo voy a leer, repito, para que no crea que es simplemente un ataque o que queremos generar alguna controversia, ni mucho menos. Simplemente es dejar claro a quién va dirigida la adoración. Sí, vemos en Lucas capítulo 1 y en el versículo 46. Vemos que dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Si recuerdan cuando vimos la definición de adoración, vimos que era postrarse. Y aquí espiritualmente María se está postrando. Has mirado la bajeza de tu siervo. Engrandece mi alma al Señor, es decir, ella está magnificando a Dios. Entonces, ella misma está adorando a Dios. Entonces, querido oyente, la adoración solamente debe de ir dirigida a Dios y a nadie más. Ahora vemos en Génesis capítulo 3, versículo 18. Ahí está el pueblo de Israel saliendo, estando esclavizado en Egipto. Y Dios había hablado con Moisés y le llega ante Faraón y le dice, deja salir al pueblo, porque el Dios de los hebreos, de nosotros, Jehová, Él quiere que vayamos y ofrezcamos sacrificio. Ahora, una de las cosas es que cuando Dios se presentó a Moisés, no le dijo que era Jehová. Moisés pregunta, ¿y a quién, cómo te voy a presentar yo con el pueblo de Israel, con los judíos? Ahora, una relación íntima para que le fueran conociendo como un Dios, y a eso vamos a llegar más adelante, que para poderle adorar a Dios necesitamos conocerle. Dios se presenta ante el pueblo como el yo soy. Una relación más íntima. Y Moisés presenta a Dios como Jehová ante Faraón. Ahora, todas las personas normalmente conocen en el Antiguo Testamento a Dios como Jehová, una persona ajena. En el Nuevo Testamento vemos empapado todo el Nuevo Testamento cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí, como presentándose, yo soy. Yo soy el pan, yo soy el agua viva, yo soy la puerta. Esa es la relación que tiene el creyente con el Señor Jesucristo, con Dios. Ahora vamos a ver también, como ya ha mencionado Paco, es muy importante también, el Antiguo Testamento tiene que ver con los judíos. El Nuevo Testamento tiene que ver con todos los gentiles, o sea, con todas las naciones, incluyendo aún también a los judíos. Una de las cosas que vamos a ver, por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 8, es al etíope que subió a adorar a Jerusalén. Un hombre que no era judío, pero quería conocer a Dios, quería adorarle. Pero este hombre etíope, vemos aquí en la escritura que subió y regresó. Y dice que leía una escritura que no entendía ni aún él. Y tuvo que venir Felipe a explicarle de quién hablaba. Ahora, Dios ordena las cosas para que el hombre pueda conocerle. Ahora, el etíope pudo conocer a Dios siendo enviado Felipe para que lo encontrara y explicarle acerca de quién hablaba el trozo de escritura que leía. Entonces, vemos también, por ejemplo, a Pablo en Hechos capítulo 17.
dice que él llegó a Atenas y dice que pasaba por ahí, por Atenas, y vio una inscripción al Dios no conocido. Dice, pues a este que ustedes no conocen es el que yo les quiero presentar, les quiero dar a conocer, el que hizo los cielos, el que hizo la tierra. Este Dios es el que yo quiero enseñarles para que ustedes lo conozcan. Ahora, Dios ha tenido un propósito en nuestras vidas de cada ser humano, de que cada ser humano pueda conocer a Dios y pueda llegar al conocimiento de la verdad. Ahora, el propósito de Dios es que dice, al final vamos a ver más adelante, que ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ese es el principio en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento era el privilegio solamente para los judíos poder ofrecer un holocausto, poder ofrecer un animal, poder llegar a adorar de esa manera. Entonces la adoración para los judíos era presentar un animal al tabernáculo para que este animal fuera ofrecido para Dios y de esta manera pudiera adorar. Vemos el principio. Génesis, no había tabernáculo. Abel ofreció el cordero. Más adelante vemos a Noé bajando del arca. Génesis capítulo 8 dice que ofreció el holocausto como gratitud a Dios de que habían sido salvados en el diluvio. Vemos más adelante Éxodo capítulo 3. Aún no estaba el tabernáculo, pero Dios había mandado a Moisés a llevar a su pueblo a adorar. Entonces, hay tabernáculos, se establece el tabernáculo, Levítico capítulo 1 y capítulo 2. Dios empieza a enseñar cuáles tienen que ser las ofrendas y de qué manera tienen que ser presentados los animales para el holocausto. Ahora vemos que en el Antiguo Testamento, entonces, Dios había dado la instrucción para los judíos. El Nuevo Testamento ahora tiene que ver con todos los gentiles o todas las personas de todas las naciones. Y ahora aquí está la instrucción para que nosotros podamos adorar. Exactamente. Yo lo que estaba pensando es en el versículo de Lucas 19:10, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, a lo mejor usted ha escuchado que Dios está cerca o palpando, puedes hallarle. Y realmente es verdad, Dios está buscando, como ya hemos escuchado de nuestros hermanos Francisco y Pablo, que Dios quiere adoradores, que le adoren. Entonces por eso este versículo dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muchas de las veces a lo mejor creemos que nada más como si fuera Dios está esperando a que alguien se arrepienta y pues obviamente lo salva, pero no solamente Él está como sin hacer nada, esperando, sino Él también está buscando. O sea, Él también quiere que en cualquier momento que usted quiera conocer la verdad o quiera saber quién es el Salvador, Él luego lo va a ayudar para que lo encuentre. Y también, como ya había adivinado nuestro hermano Francisco, que íbamos a leer en Juan 4:23, dice esto, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y mire lo que dice al final, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces, Dios está buscando precisamente eso. No solamente como si fuera está sin hacer nada y simplemente cuando la persona cree, pues lo salva, sino Él también busca, o sea, Él también está trabajando que las personas crean en Él. ¿Para qué? Para que le adoremos. Entonces, es algo muy, muy, muy sencillo. Si Dios es el que está buscando los adoradores, pues ¿para quién es la adoración? Para Dios. Para ninguna otra persona. No hay ninguna otra persona en este mundo, ni en la Biblia, que esté buscando adoradores, sino solamente Dios. Exactamente. Pues no sé si quieran que pasemos a lo de las instrucciones. Antes quisiera leer unos versículos aquí en el capítulo 17:22, 17:23. Dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, en el cual estaba esta instrucción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él
es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha predicado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces, aquí nos dice que si nosotros estamos adorando a Dios equivocadamente, pensando que la divinidad sea semejante al oro, la plata, o la piedra, o la escultura de arte, o la imaginación de nosotros los hombres, nos arrepientamos de eso, corrijamos la manera de cómo debemos de adorar a Dios. Entonces, dice que ahora Dios está pasando por alto los tiempos de esta ignorancia y ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. La adoración que nosotros le demos a otra cosa que no sea Dios es pecado. Y por haber pecado en esta desobediencia, ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar. Una de las cosas que vamos a ver en Éxodo capítulo 20 son mandamientos que dio Dios al pueblo de Israel. Y uno de los mandamientos que encontramos, el primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Entonces, nada que sea ajeno a Dios le podemos adorar. Ya sea de un material o ya sea otra persona, ninguna otra persona o cosa puede quitarle la adoración a Dios. Entonces nuestra adoración debe de ser absolutamente a Dios. Y ahora más adelante ya vamos a ver las instrucciones de cómo debe de ser la adoración a Dios. Sí, también una diferencia de, por ejemplo, la oración que la vimos el episodio pasado es que vimos que era, por ejemplo, cuando oramos podemos agradecer a Dios por el día, podemos pedirle por algo, podemos decirle que nos cuide, etcétera, pero cuando vemos la adoración es, como había dicho Pablo, es simplemente darle gracias a Dios por el Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a pasar entonces a lo de las instrucciones de la adoración. Me quedé pensando en lo que leíste, Pablo, ahí en Hechos 17, cuando va el apóstol Pablo caminando y dice al que ustedes adoran sin conocerle. Entonces, hay mucha gente que a lo mejor cree que adora a Dios, pero no le conoce, y bien lo has dicho. O sea, el objetivo de este episodio no es juzgarle ni mucho menos, sino al contrario, así como Pablo lo hizo al que ustedes no conocen, nosotros, el mismo Señor por su gracia nos ha dado oportunidad de conocerle y también queremos presentárselo y que usted sepa cómo puede adorar. Así como aquellos en Atenas estaban adorando a muchos dioses o no conocían a Dios y ellos creían que le estaban adorando, tal vez usted puede estar en esa condición y nuestro objetivo es que usted pueda llegar a conocer a Dios y que sepa verdaderamente cómo es la adoración que le agrada. Y es muy importante precisamente saber cómo adorar a Dios, por lo que ya también ha leído nuestro hermano Pablo ahí en Éxodo 20. Es muy claro, no tendrían que tener dioses ajenos. O sea, eso es algo que Dios detestaba, porque es Dios celoso y fuerte. Si bien siempre hemos dicho que Dios es un Dios de misericordia y lo va a ser siempre, también debemos de entender que Dios es fuerte, es celoso, y también dice la Escritura que es fuego consumidor como tal. Entonces, es importante saber cómo adoramos a Dios. Y antes de esto, para recalcar la importancia de las instrucciones, quisiera leer en Levítico capítulo 10, la historia de Nadab y Abiú. Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová
fuego extraño. Algo aquí que importante que quiero resaltar es eso, fuego extraño, que Él nunca les mandó. ¿Quién nunca les mandó? Dios. Y dice, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces, Dios, como ya lo hemos escuchado, Dios ya le había dado las instrucciones a Moisés de cómo es que ellos deberían de adorar, todo lo que ellos deberían de seguir para verdaderamente adorar a Dios. Y a Nadab y a Abiú se les hizo fácil y ellos quisieron llegar a su modo a adorar a Dios. Ellos pensaban, pues no va a pasar nada. Por eso dice que fue fuego extraño, es decir, algo que Dios no había mandado. Tal vez ellos pensaron que a Dios también iba a agradar, tal vez pensaron que no había tanto problema, que no iba a haber mucha bronca tal vez. Pero vemos que el versículo lo dice claramente, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron. Entonces, así de importante es que nosotros tengamos claro la instrucción de cómo poder adorar a Dios. ¿Sí? Ya no estamos en el tiempo de la ley, ¿sí? Estamos en el tiempo de la gracia, y creo yo que en su gracia, en su misericordia, Dios, aunque mucha gente a veces nos equivoquemos en la forma de adorarnos, es paciente. Pero sí es muy importante que usted entienda que si usted adora de otra manera que a Dios no le agrada o no le gusta, no es grato para Él. Y que sí hay consecuencias de adorar si no es como Dios manda en su palabra, si no es conforme a lo que Él ha ordenado. O sea, es importante que usted sepa esto. Que no, si usted, como ya lo ha dicho nuestro hermano Pablo, adora una imagen, adora a alguna criatura, adora algo que está debajo de la tierra o tiene un Dios ajeno, etcétera, que todo eso es detestable delante de los ojos de Dios, totalmente detestable. Es un fuego extraño que Dios no ha mandado. Él ha dejado instrucciones que precisamente ahorita vamos a comentar. Una de las cosas que vamos a ver, que primeramente el Antiguo Testamento no había Espíritu Santo como lo hay ahorita. Ahorita hay un medio para poder llegar a la adoración. Vamos a leer aquí en Efesios capítulo 5 y el versículo 2. Dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Una de las cosas es que el Antiguo Testamento, el judío solamente llevaba su animal, lo presentaba y era su adoración. Era de la manera como el judío podía adorar. Ahora nosotros, nuestro medio para poder llegar a la adoración fue que Cristo se presentó por nosotros como una ofrenda de olor agradable ante Dios. Ese fue nuestro sacrificio de nosotros. Entonces, ese sacrificio quedó delante de Dios, hecho el sacrificio completamente santo, y Dios quedó agradado con eso. Fue un olor fragante hacia Él, como un holocausto presentado. Entonces, ahora nosotros, los gentiles o todo el mundo, podemos adorar por medio del Señor Jesucristo, porque esta ofrenda fue presentada a Dios y Dios quedó complacido. Entonces, para nosotros poder entrar a la presencia de Dios, ya está abierta la puerta. Anteriormente en la antigüedad no se podía, solamente los judíos y solamente los sacerdotes podían entrar hasta la presencia de Dios. Ahora nosotros podemos entrar con toda libertad gracias a la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo, gracias al sacrificio que se presentó delante de Dios, y Dios quedó complacido con este olor fragante. Entonces, anteriormente no había Espíritu Santo en cada persona. El Espíritu Santo descendía por un tiempo y se iba. Ahora el Espíritu Santo está en cada una de las personas ahorita, en cada uno de los creyentes, y es de la manera que podemos adorar. Bueno, creo que Paco ya había mencionado esto en el episodio pasado, pero igual es aquí en la adoración, creo yo. La Trinidad está involucrada en la adoración porque, como comentábamos también el domingo, cuando adoramos, le hablamos al Padre por lo que Cristo hizo, su Hijo, y nuestra adoración llega, por así decirlo, perfecta delante de Dios por medio del Espíritu Santo. Entonces, como decía Pablo,
en la Biblia podemos ver personas que adoraban imágenes, por ejemplo, cuando hicieron el becerro de oro, y todo eso nunca vemos que le haya agradado a Dios. Entonces, todo lo que tenía que ver con sacrificios era lo que le agradaba a Dios, pero obviamente llega el Señor Jesucristo y dice que Él se entregó una vez y para siempre, y hoy en día no hay otra cosa que le podamos hablar a Dios o darle las gracias a Dios que no sea por el Señor Jesucristo. Ahora, en la asamblea que nosotros nos congregamos, el domingo es el día de adoración, cuando venimos y de alguna manera de lo que hemos meditado, leído, aprendido en la semana, venimos y adoramos a Dios. Obviamente le hablamos por medio del Espíritu Santo y por ejemplo, le mostramos o le hablamos del Señor Jesucristo. Pero ahora yo quisiera preguntar, ¿nada más podemos adorar el domingo? No. Nosotros los creyentes somos creyentes de 24 horas. Y en cualquier momento podemos adorar. Ahora, vamos a ver más adelante ciertos momentos, exactamente como menciona Josué, cuando al Señor Jesucristo se le adoró. Vemos en Juan 12, cuando María dice que derramó el perfume en la habitación y enjugaba sus cabellos en sus pies. Entonces, vemos que le invitaron a comer. Fue a la hora de la comida. Después de cuando murió el Señor y resucitó, dice que a los 8 días Tomás no estaba, pero a los 8 días, el siguiente domingo, primer día de la semana, dice que estaba Tomás y se presentó el Señor. Ya era la noche. Y dice que Tomás le vio y creyó y le adoró. Entonces, nosotros como creyentes somos creyentes de 24 horas, no somos creyentes de 3 o 4 horas solamente en el momento que estamos delante de la presencia del Señor. Exactamente. Sí, creo que coincido totalmente con lo que dice Pablo. No tiene que ver solamente con un día específico, que sí, hay momentos específicos, como ya lo ha señalado, la cena del Señor, domingo, el día del Señor, la adoración. Por eso hay esa instrucción. Exacto. De que nosotros debemos de partir el pan cada primer día de la semana. Entonces, no hacemos las cosas a nuestra voluntad, sino que hay tiempo de cuándo se debe de hacer. Debemos de darle la honra al Señor. Sí, como congregación, pues, pero lo que tú dices es diario, nosotros deberíamos de adorar. O sea, de hecho eso debería ser una práctica constante de un creyente. Y lo que decíamos también la vez pasada, si las oraciones se vuelven repetitivas, quiere decir que estamos fallando en la relación con Dios. Pero si no estamos adorando constantemente a Dios, entonces también hay algo que está fallando, porque ya habíamos dicho hace rato que adorar tiene que ver con conocer. Entonces, si no estamos adorando, quiere decir que no estamos conociendo más de Dios. Entonces, si no estamos conociendo más de Dios, quiere decir que nos estamos estancando como tal. Y bueno, quisiera entrarle ahora sí a la parte de la instrucción. Juan capítulo 4, que vamos a entender muchísimo más, creo yo, de este tema de la oración. Vamos a complementar más, obviamente. Antes de que empezaras poco. Sí, adelante. Dice 1 Corintios capítulo 12 y el versículo 3, que nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces, para nosotros, como decías tú, bueno, la instrucción que vas a leer, pero algo que debemos de tener nosotros los creyentes para poder adorar es el Espíritu Santo. Nosotros, o cada persona que no llame Señor a Jesús, no puede adorar porque no tiene el Espíritu Santo. Entonces, para poder tener una adoración o poder adorar a Dios, tenemos que reconocer que el Señor Jesús es Señor. Exacto. Y tenemos que tener el Espíritu Santo. Ya quizás ya ustedes lo han tocado en los temas pasados de cómo uno puede tener el Espíritu Santo. Pero por igual, cuando uno se arrepiente, lo que leíamos ahorita en Hechos capítulo 17, que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, es para el conocimiento de la verdad también, y poder tener el Espíritu Santo para poder adorar. Sí, nada más, algo también rápido.
creo yo también es importante, como decía Pablo, poder decirle al Señor, pero también vemos cosas en ciertas denominaciones que, por ejemplo, ven a Dios como Dios, ven al Espíritu como una fuerza activa, y ven a Cristo como un hombre, como un siervo, ¿no? Ajá. Pero realmente en la adoración estamos creyendo en la Trinidad. O sea, creemos en un solo Dios, en 3 personas. Cada quien hizo su labor, y ahorita, bueno, creo que vamos a hablar un poco sobre eso. Sí, muy importante. Bueno, en Juan capítulo 4 vamos a dar más o menos un contexto, igual para no hacer muy extenso este punto. Pero está el Señor Jesucristo y se encontró con una mujer que era samaritana. Y esta mujer está sacando agua de un pozo y están en el monte, y el Señor Jesucristo pues le pide agua, ¿no? Y la mujer se le hace muy raro que un judío le pida agua, porque judíos y samaritanos pues no se llevaban. Y precisamente la división que tenían ellos era porque los samaritanos creían que se debía de adorar en el monte Gerizim, se llamaba, si no me equivoco. ¿Sí? El monte Gerizim, ellos creían que ahí era el lugar donde se debía de adorar, ¿sí? Y los judíos no, los judíos decían que se debía adorar en el templo como tal, ¿sí? Entonces, esto es lo que decíamos hace rato de las instrucciones que hablaba aquí nuestro hermano Pablo. En el Antiguo Testamento, en el pacto de la ley como tal, o en la ley, se daban ciertas características o ciertas normas. Los judíos simplemente tenían que ir al templo, solo el sumo sacerdote podía acercarse al lugar santísimo, todas las instrucciones. Y estos samaritanos, ellos creían otras cosas, es decir, ellos solamente aceptaban que los primeros 5 libros de la ley eran los únicos inspirados por Dios, pero todo lo demás no. Entonces ellos creían que en ese lugar era donde se debía adorar y a la forma que ellos creían. Entonces aquí hay 2 como puntos, ¿no? Los judíos creían lo que estaba escrito, los samaritanos creían entre lo que estaba escrito y entre las ideas que ellos mismos estaban defendiendo. Pero creo que aquí lo importante es lo que les va a decir el Señor Jesucristo. Sí, y vamos a leer esto sí lo voy a citar como tal. El versículo 21 de Juan capítulo 4 dice: Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, vosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y el versículo clave que quiero dejar resaltado es el 23. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, ahora el Señor Jesucristo, como quien dice, va a poner un punto y aparte, ¿sí? O hasta un punto final, y ahora inicia otra parte, otra dispensación como tal. Antes era en el templo, antes los judíos tenían ciertas normas, tenían que hacerse por los sacrificios. Ya nuestro hermano Pablo nos dijo que el Señor Jesucristo es nuestro sacrificio, que se presentó Él delante de Dios por nosotros. Y ahora el Señor Jesucristo le va a dejar claro, le dice: viene la hora y ahora es decir, el momento va a llegar y ya ha llegado, que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y ahí cambia totalmente, porque ahora la adoración no va a ser por medio de sacrificios, puesto que nuestro sacrificio ya es el Señor Jesucristo. Ya no es necesario que nosotros ofrezcamos algo más, es lo que dice el libro de los Hebreos. Ya no es necesario que ofrezcamos algo más, porque ya Cristo se ofreció por nosotros una vez y para siempre. Pero ahora la adoración va a ser en espíritu, y ahí entra lo que decía nuestro hermano Pablo. Es decir, cuando uno pasa a creer al Señor Jesucristo, el Espíritu nos es dado, nosotros somos sellados con el Espíritu Santo, y ahora nosotros podemos adorar a Dios en el Espíritu. Pero nos habla precisamente de por qué es en espíritu, y el versículo 24 lo dice: porque Dios es espíritu. Yo voy a adorar a Dios en espíritu porque Él mismo es espíritu. Y ahora ya no tiene que ver con la parte de ofrecer los sacrificios, sino que tiene que ver con la parte que tiene que ser de corazón.
Hace rato que decía Josué, o que hablabas tú, de los sacrificios. Dios quería sacrificios, pero también llega un punto en el que Dios se harta de los sacrificios. Es decir, Él les dice, ya no quiero días de reposo, lunas nuevas, ya no quiero sus fiestas, ya estoy harto de los sacrificios. ¿Por qué? Porque meramente era un culto. Es decir, ya no lo estaban haciendo de corazón. Simplemente era un rito, pero ya no le estaban dando la importancia que debería de tener el ofrecer la adoración como tal. Y ahora por eso el Señor Jesucristo dice adorar en espíritu, porque esto tiene que ver, como ya también lo hemos mencionado, con la relación directa, es decir, la adoración tiene que partir del corazón. Ya no tiene que ver con cómo está vestido el sumo sacerdote, con que yo tengo que ofrecer un cordero, o que tengo que ofrecer un buey, o que tengo que ofrecer un palomino, o que tengo que ofrecer una tórtola, etcétera, sino que ahora tiene que ver con que yo tengo que adorar directamente desde el corazón. Entonces, como dice el Señor Jesucristo él mismo, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Y de nuevo vemos aquí esta parte importante, al Padre. Y es lo que hablábamos el otro día fuera de la grabación, que a veces confundimos a las personas cuando estamos adorando. Es decir, la adoración es al Padre por medio del Espíritu, y también va a intervenir la persona del Señor Jesucristo como tal. Entonces, adorar en espíritu y en verdad. Ese es como que ahora el cambio de la instrucción. Ya no es con sacrificio, sino que ahora es en espíritu y en verdad. Sí, mira, una de las cosas que vemos aquí, Juan 14, 16, el Señor Jesucristo va a partir. Y antes de partir, Él les dice a los discípulos, me iré, pero les voy a dejar un consolador para no dejarlos huérfanos, para que no estén solos. Dice Juan 14, 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Brincamos al versículo 26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, como mencionaba hace rato Josué, la Trinidad siempre va a estar presente en la adoración. Primeramente, nosotros tenemos que tener a Cristo como Salvador, ya lo mencionaste. Tenemos que tener esta relación con Dios espiritualmente y tenemos que llegar a conocer a Dios Padre para darle esta adoración o esta ofrenda de sacrificio acepto a Dios. Ahora, una de las cosas es que en la adoración, anteriormente en el Antiguo Testamento se presentaba un animal, un sacrificio, un holocausto. Ahora en el Nuevo Testamento, en la adoración, le vamos a presentar a Dios un olor grato acerca de su Hijo. O sea, al Padre le vamos a hablar del Hijo, que es lo que lo complace a Él escuchar. Y en esa adoración, nosotros tenemos que exponer o tenemos que hablarle lo máximo acerca de su Hijo, dándole gloria, como mencionaste al principio. Ahora, vemos algunos ejemplos. Juan capítulo 2 y el versículo 1, está la mujer derramando el perfume. Ella adoró de esta manera. Vemos en Juan capítulo 20 y versículo 28, Tomás lo reconoció, Señor mío y Dios mío. Vemos en Juan capítulo 9 y el versículo 38, o en el capítulo 9 vemos al ciego. Dice que le sanó y este hombre le dijo, creo Señor, y le adoró. Entonces, hay ejemplos de cómo esas personas adoraron al Señor Jesús. Ahora, otra de las cosas también, Mateo capítulo 2 y el versículo 2, dice que vinieron los magos y dice que adoraron y le trajeron presentes.
una cosa es la adoración y otra cosa es los presentes que trajeron. Muchas veces se confunde la gente que al Señor Jesucristo o al niño Jesús lo adoraron con esos presentes, y no. Dice ahí, lo adoraron y le trajeron presentes. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que lo que nosotros estamos haciendo está bien delante de Dios? Y eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita vamos a ver la instrucción de cómo el creyente debe de adorar a Dios. Yo tenía, por ejemplo, como pregunta esto, bueno, creo que todos vamos a coincidir en base a la manera correcta de adorar a Dios. Pero, por ejemplo, aquí en la asamblea, ¿cuántas maneras de adorar podemos ver? Por ejemplo, aparte de hablarle a Dios de Cristo. Bueno, yo lo traigo aquí como apunte. Y precisamente hay algunas maneras de cómo podríamos adorar. Dice Romanos capítulo 12 y el versículo 1 dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso sería nuestro cuerpo, que lo presentéis agradable a Dios. Entonces quiere decir que lo vamos a mantener lo mejor para ofrecérselo a Dios. Pero una de las cosas también es que podemos desgastar nuestro cuerpo en el servicio a Dios. Y eso es también serviría o le ofreceríamos a Dios nuestro cuerpo para su adoración. Dice también al final del versículo que es vuestro culto racional. No debemos de pensar que el adorar a Dios debe de ser de cualquier manera, aunque seamos creyentes. Dice que debe de ser un culto racional, o sea, que usemos realmente la forma adecuada para poderle adorar, no a la ligera. Otra sería, dice que nosotros, Filipenses capítulo 4 y versículo 18, dice que hay ofrendas que la iglesia le dio al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice que fueron ofrendas de un delicioso perfume agradable a Dios. Lo que le dieron al apóstol Pablo, las ofrendas, él lo vio como un sacrificio agradable a Dios. Entonces, podemos ofrendar, podemos ofrecer nuestro sacrificio, podemos dar un servicio a un creyente, y yo creo que esas son de las mejores ofrendas que podemos dar a Dios para adoración. Sí, también estaba pensando en el canto. Y creo que es el punto que sigue, ¿no? Y yo creo que estaría bien ya irlo tocando como... Sí, lo que dices es precisamente Efesios 5:19. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. O sea, con los cánticos espirituales, y ahí es donde tenemos que poner especial atención, cánticos espirituales, alabando al Señor en vuestros corazones. Nada más, regresando un poquito a lo que decías ahorita, Pablo, que importante lo del culto racional. Eso también es lo que el Señor Jesucristo le dice a aquella samaritana. O sea, no solo es en espíritu, sino que también es en verdad. ¿Sí? Y la verdad precisamente nos habla de la Escritura. Ya habíamos dicho cuando hablamos de que la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios, Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y la verdad se refiere a lo que conocemos de Dios, volvemos al conocimiento. ¿Yo cómo voy a adorar a Dios? Pues con la verdad, en espíritu y en verdad. El mismo espíritu, ya lo leyó Pablo también ahí en Juan 14, es el que nos va a recordar, es el que nos va a ayudar a poder aprender de Dios. Y esa verdad es la que nosotros debemos de utilizar para poder adorar a Dios. No podemos adorar con algo falso, algo que no está en la Escritura, ¿sí? Sino que Él es nuestro culto racional. Debemos de utilizar nuestro razonamiento de lo que la Biblia nos deja ver de nuestro Dios, de Cristo como tal. Es decir, ya lo han dicho ustedes, nosotros vamos a adorar a Dios hablando de la persona de su Hijo. ¿Y de qué le vamos a hablar? Pues lo que enseña la Escritura de Él. No le vamos a hablar cosas que no enseña, como ya tú lo decías,
Como muchos que nomás dicen que fue un siervo, otros que dicen que es un metafísico, que filósofo, que no, sino con lo que es la verdad de él. Y ahí podemos encontrar muchísimos temas, muchísimas variantes. Sí lo vemos como Señor, lo vemos como siervo, sí también lo vemos como maestro, lo vemos, etcétera, etcétera, etcétera. De muchísimas formas lo podemos ver al Señor Jesucristo en toda la Escritura, pero vamos a utilizar nuestro culto racional como tal. Es espíritu y en verdad, ¿sí? Porque vemos en muchas sectas o muchas denominaciones, desgraciadamente eso, que según ellos lo hacen en espíritu, pero no lo hacen en verdad. Es decir, empiezan a decir una sarta de cosas y que están teniendo una visión, un éxtasis, etcétera, y no, es que estoy adorando a Dios, y es que Dios me ha dicho, y Dios me reveló. No, la verdad ya está escrita. Sí, entonces tienen que ser en espíritu y en verdad, es decir, nuestras palabras deben ser coherentes con lo que enseña. Y de lo que decía Pablo y de lo que hablabas también tú, Josué, nosotros podemos ver en la Escritura que dice el libro de los Hebreos que presentemos fruto de labios. Es decir, esa también es parte de la adoración. Antes era por medio de sacrificios, ahora es el fruto de nuestros labios que confiesen tu nombre. Es claramente lo que dice la Escritura. Entonces, esa es una parte muy importante. Fruto de los labios que confiesen tu nombre. Pero quisiera apuntar a estas dos partes. En espíritu, en verdad, y fruto de labios. Es decir, que la adoración tiene que ir de corazón. Porque si ustedes recuerdan, el Señor Jesucristo muchas veces es lo que les decía a los fariseos. Ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. O sea, ellos pensaban que por vestirse bien, que por, como lo vemos en el caso del fariseo y publicano que también hablamos la ocasión pasada, que porque daba diezmos, porque hacía ciertas cosas, porque ayunaba, él creía que estaba orando a Dios. Tal vez él lo estaba haciendo en verdad, porque según él creía que eso es lo que Dios decía, pero no lo estaba haciendo en espíritu. Es en espíritu, de corazón, en verdad, y ahora con fruto de labios que confiesen su nombre. O sea, nosotros adoramos ahora con los labios, le hablamos a Dios acerca de su Hijo, le hablamos a Dios acerca de Él, le dejamos claro lo importante que es para nosotros el Señor Jesucristo, le hablamos de la gloria del Señor Jesucristo, le damos la honra que merece el Señor Jesucristo y lo estamos haciendo para el Padre, porque esos son los frutos de labios, ¿sí? Nosotros le hablamos de las glorias del Señor Jesucristo y eso es lo que hacían los ancianos en Apocalipsis, los seres vivientes en Apocalipsis. Digno eres tú, y hablan del Cordero, digno eres tú del Cordero, de lo digno que es el Cordero, de la dignidad que tiene el Padre, de la dignidad que tiene el Hijo, pero por medio del Espíritu. Entonces quería decir esto antes de entrar a lo de los cánticos y todo eso, que creo que también va a ser algo controversial, ¿sí? No sé, Pablo, si quieras agregar algo antes de pasar a eso. Sí. Ya vemos que la instrucción es en espíritu y en verdad. Cristo pudo mencionar Juan 14:6, yo soy la verdad. Ahora vemos un espíritu que es la verdad. También dice Juan capítulo 16 y versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahora, Tito capítulo 1 y versículo 2 también dice que Dios no miente. Entonces, como decíamos hace rato, la Trinidad está dentro de la adoración. Tenemos un Salvador que es la verdad, tenemos un Espíritu de verdad y el Padre que es la verdad. Entonces, en la adoración, primeramente, como ya lo has leído en Juan capítulo 4, la relación tiene que ser en espíritu y en verdad. Entonces no podemos
hacer una adoración con mentiras. La verdad es Cristo y espiritualmente tenemos que decir cosas que están en la Biblia que sean verdad. Entonces, una de las cosas es que nosotros tenemos que tener el Espíritu Santo para poder adorar. Hebreos capítulo 8 y el versículo 6, dice que a nosotros nos convenía tener un mejor mediador de un mejor pacto. O sea, el Señor Jesucristo vino a ser nuestro mediador para poder llegar al Padre. El Hijo tuvo que morir para que nosotros pudiéramos llegar a Dios y poder tener este mejor pacto, de que nosotros, siendo ajenos o lejos de las promesas de Dios, podamos ahora estar en la presencia de Dios y podamos adorar. Por eso nos convenía este mediador. Y dice 1 Timoteo 2:5 que solamente hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Este mediador nos convenía, porque era la única manera en que nosotros podíamos acercarnos a Dios. Así es. Entonces, de lo que decías hace rato, Josué, yo sé que esto va a generar controversia en algunas personas, tal vez que son de denominaciones. Sé que algunos hermanos de las asambleas va a ser lo común, lo normal. Pero vemos que actualmente hay muchas sectas o denominaciones que la adoración solo lo hacen por medio de los instrumentos o de la música como tal. Es decir, se pasan hasta 2 o 3 horas tocando instrumentos, baterías, guitarras, etcétera, y ellos dicen que están adorando. No, es que es la adoración, y la adoración, y la adoración, y la adoración. Pero leímos ya ahorita en el libro de los Efesios, precisamente 5:19, dice, y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y volvemos a lo mismo. Yo sé que ustedes van a mencionar más cosas, pero el punto que yo quiero dejar claro es que es del corazón, ¿sí? O sea, de nada me sirve a mí estar cantando, brincando, bailando, etcétera, traer un tipo de vestimenta y demás, si no lo estoy haciendo en espíritu y en verdad, es decir, desde el corazón y conforme a lo que dice la Escritura. Entonces, siempre tengo que procurar yo no ofrecer ese fuego extraño, ¿sí? Tal vez el Señor, y nosotros lo podemos ver a lo largo del Nuevo Testamento, no hay una sola referencia en el Nuevo Testamento, porque es lo que ha dicho nuestro hermano Pablo, lo ha hecho mucho hincapié, y qué bueno, que hubo momentos. La adoración del Antiguo Testamento ya quedó en el pasado. Ahí sí vemos que David, por ejemplo, dice que con címbalo, con arpa, etcétera. Ahí sí se adoraba, pero también lo hacían por medio de sacrificios y tenía que haber un sumo sacerdote. Y yo muchas veces digo eso, bueno, ¿por qué si agarran una parte y la otra ya no? Entonces, el Señor Jesucristo lo dejó claro. Viene la hora y ahora es cuando se adorará en espíritu y en verdad. Y vemos a lo largo, sí, de todos los escritos del Nuevo Testamento, de las epístolas, de las enseñanzas, de los libros, etcétera, no vemos que ni una sola iglesia local se use instrumentos para la adoración. Sí, sí vemos cánticos, sí. Pero el canto es eso, es decir, el cántico es en instrumentos. Y ahora no es cualquier canto. No es un merengue, no es una salsa, no es un reggaetón. Es que es un reggaetón, pero es cristiano. Porque creo yo que al menos eso no existe, ¿no? Eso es algo que es actual. ¿Sí? Es que es un merengue, pero es que es cristiano. Es rock cristiano. Ajá, es rock, pero es cristiano. Es balada, pero es cristiana. Son cánticos espirituales. Y si son espirituales, volvemos a lo mismo. Tiene que decir que vienen del Espíritu. Y es en espíritu y en verdad. Esos cánticos tienen que estar directamente relacionados con lo que la Biblia enseña, ¿sí? Que es lo que se va a cantar. De hecho, nosotros, por ejemplo, manejamos aquí nuestro himnario, y arriba de cada himnario vienen las citas bíblicas de dónde se sacó ese cántico que nosotros vamos a tener que entonar o que vamos a cantar como tal. Pero no por medio de los instrumentos, ¿sí? Entonces, muchas veces eso es lo que creo que quiero dejar claro con lo de Nadab y Abiú. Esos son a veces los puntos del fuego extraño, ¿sí? Cosas que creemos que no está tan mal,
y que las ofrecemos como adoración, pero que en realidad a Dios no le agradan. Porque si a Él le agradaran, Él nos hubiera dejado claro. El mismo Señor Jesucristo yo creo que le hubiera dicho a la samaritana eso. ¿Sí? Es en espíritu y en verdad y con instrumentos. Bueno, dijimos, bueno, a lo mejor el Señor Jesucristo no lo dijo, pero dice la Escritura que nosotros tenemos que basarnos en la enseñanza de los apóstoles actualmente. Bueno, a lo mejor el Señor lo dijo, pero Pablo, Pedro lo enseñaban. Tampoco lo enseñaron. O sea, ellos nunca enseñaron que era por medio de instrumentos. Si era con el corazón contrito, en espíritu y en verdad, fruto de labios, todo eso sí lo enseñaron. Pero por medio de instrumentos no. Entonces, tiene que ver con la parte del corazón. Sí, yo los versículos que traigo es en Salmos 47, 6. Dice, cantad a Dios, cantad a nuestro Rey, cantad. Entonces, como vamos a ver muchos versículos, siempre menciona cantar. También en el 100, Salmo 100, en el 1 dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entonces, bueno, también el que has leído en Efesios, Santiago, Colosenses, el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, siempre nos habla de cánticos, como tú has dicho, Paco. En ninguna de las asambleas del Nuevo Testamento vemos el uso de instrumentos en la congregación como tal. Y algo que quiero mencionar, que tú también dijiste, que es con el de espíritu. Entonces, platicando con mi esposa que pues se dedica a la música, ¿no? Me estaba comentando que precisamente la música es algo que como que mueve tu cuerpo, o sea, como que te anima. Por ejemplo, si estás haciendo el quehacer, no pones música triste, pones música que te haga estar activa. Sí, que te active. Entonces, cuando estamos en la reunión y cantamos himnos espirituales, porque lo que se está regocijando en la reunión es el espíritu. Entonces, si yo voy a un lugar porque se está regocijando mi carne y estoy bien movido, pues realmente no va a ser algo espíritu, ¿no? No va a ser algo espiritual. Exactamente. Sí, eso es importante y qué bueno que hace esa diferencia. O sea, muchos creen que entre más extasiados estén ellos, entre más se muevan, entre más cansados estén, o sea, la carne sí se está gozando, pero probablemente el espíritu ni siquiera haya adorado. Y recuerden, la adoración es en espíritu y en verdad. Sí, tal vez lo voy a contar, no voy a decir el nombre obviamente por respeto, pero tenía un conocido que él también decía ser cristiano y pertenecía, hasta ellos lo llaman así, al grupo de alabanza. Sí, y tocaba la batería. Y una vez le dije yo, meramente preguntándole, ¿no? Y le dije, ¿y qué sabes del Señor Jesucristo? No, pues que es Dios. O sea, él ni siquiera tenía a Cristo como Salvador, creo yo, por lo que me pudo contar. Yo no soy quien para juzgar si sí tiene a Cristo como Salvador o no. Pero por lo que me pudo contar, pero él decía que él adoraba y alababa a Dios. Entonces, ¿cómo va a alabar en espíritu si ni siquiera tenía el espíritu? ¿Cómo adoraba en espíritu? Pero él creía que por tocar ahí y que porque toda la gente estuviera bailando y etcétera, era su adoración, pero no creo que sea así. Sí, vemos aquí en Hebreos capítulo 13 y el versículo 15 que había citado ya mi hermano Paco. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Entonces, vamos a ver que el cántico es un frutos de labios, pero no porque sea un cántico tenemos que mezclar ya con instrumentos de música. Precisamente aquí hace la instrucción, es un cántico, no dice una canción, no dice hay que mezclarlo con instrumento. Los instrumentos eran en el Antiguo Testamento porque no había Espíritu Santo. Y esa era una forma de cómo las personas creyentes se inspiraban o se alentaban para poder hacer un escrito o algo. Pero ahora vemos que hay Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo que quiere es que las cosas se hagan en orden. Entonces,
Vamos a leer también un versículo en 1 Corintios 14:40. Dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces, Dios no es un Dios de desorden. Dios es un Dios de orden. Y los frutos de labios que confiesen su nombre tienen que ver con algo racional, como ya lo habíamos dicho, un culto racional. Entonces, si yo quiero adorar a Dios, puedo cantar una alabanza, puedo cantar un himno, pero siempre y cuando yo lo pueda entender y lo pueda cantar para adorar a Dios. Ahora dice también 1 de Corintios 10:23, dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, como ya hemos escuchado, los instrumentos o la música tienen que ver con la carne. Entonces, oigo o escucho algún sonido y mi carne empieza a mover el pie. La carne empieza a mover mi mano al ritmo de la música. Y lejos de ser algo espiritual, es algo carnal, es algo emocional. Entonces, me va a sacar de lo que yo tengo planeado hacer, de adorar a Dios o de darle alabanza a Dios. Ahora me voy a ir al ritmo de la música y ahí es donde voy a tener un desorden y no voy a tener nada de edificación. Entonces, es bueno cantar himnos y es lo que hacemos. ¿Por qué? Porque son himnos donde hay palabras que van a remover mi corazón o van a remover mi espíritu para ofrecerle a Dios una adoración. Entonces, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Precisamente, yo con eso termino también. Lo que acabas de decir es muy importante. La música trata de mover las emociones. Y el Evangelio, ya lo habíamos dicho, no es mover emociones, porque mover emociones lo puede hacer cualquiera. Pero verdaderamente el Evangelio tiene que tratar de llegar a corazones. Ahora, también en la adoración. La adoración no solamente tiene que ver con emociones, sino tiene que ver con el corazón. Porque si fuera por emociones, pues diríamos, cuando me siento triste, atribulado, ya no adoro. Y no, al contrario. Podemos ver el caso de Job. Por tantas pruebas que pasó y seguía adorando, porque es directo del corazón, no por las emociones. Entonces, la música va a ir a las emociones, pero el cántico sí verdaderamente, hay frases de los cánticos espirituales, volvemos a repetir, no de esas canciones que vemos que una canción del mundo está en tendencia y hay gente que trata de acomodarlas a las cosas de Cristo. Entonces, eso no es un cántico espiritual porque no surgió del espíritu. Eso es a lo que se refiere. Cuando surge del espíritu es un canto espiritual. Pero cuando no surge del espíritu, yo trato de estarlo acomodando, al menos esa es mi perspectiva. Creo yo que eso no es un cántico espiritual. Espiritual quiere decir que surja del espíritu, de lo que está escrito, de nuestro culto racional, de lo que se encuentra en la escritura. Y tan es así que hemos escuchado muchos testimonios de muchos creyentes que cuando se cantó un himno, ellos pudieron entender el Evangelio. O sea, los cánticos a veces son tan espirituales que pueden hacer que una persona capte lo que es el Evangelio y creer en el Evangelio. Pero si la persona está bailando, brincando, pues ¿qué va a captar, no entender del Evangelio? ¿Sí? O sea, son las emociones lo que se mueven. ¿Sí? Mucha gente, yo por ejemplo lo he escuchado de muchos que dicen, no, ay, esa canción tan bonita me hizo llorar, ya estoy bien con Dios. No, por llorar no se está bien con Dios. Así de sencillo. Es el espíritu lo que quiere afectar el cántico. Al espíritu es a donde va dirigido o de donde debe salir. ¿Sí? Gozándonos en nuestros corazones. Sí, yo con lo que quiero cerrar es con estos versículos que citaba Pablo, pero en 1 Corintios 14, pero el versículo 7 dice, ciertamente las cosas inmundas, ciertamente las cosas inanimadas, que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Entonces, como decíamos, cuando adoramos con entendimiento. Otra persona nos puede entender qué estamos diciendo.
en un himno, cuando se canta, entendemos. Por eso es precisamente que en la predicación del Evangelio se empieza con himnos para que el inconverso vaya de alguna manera abriendo el corazón o entendiendo el Evangelio. Pero dice aquí que con todo el ruidajo del sonido y todo eso, muchas veces ni se entiende lo que se está cantando, o estás acá tú bien animado bailando y no hay entendimiento. Sí, no hay música cristiana, no hay canciones cristianas. Erróneamente el mundo lo ha hecho así. No venimos a hablar aquí acerca de denominaciones, sino hablar de la Biblia. Pero hay denominaciones que ponen grupos musicales, y desgraciadamente eso es darle de comer a la carne y alejarse más de lo espiritual. La instrucción para adorar la vemos aquí, Juan capítulo 4 y el versículo 21. Ahora la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis. Dice el 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, esa es la ordenanza, el mandamiento. Vemos que Marcos capítulo 2 y el versículo 30, llegó un hombre con Jesús a preguntarle que si qué tenía que hacer de mandamiento. El Señor le dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, la entrega a Dios debería de ser el ser completo. Entonces, en cuanto a la adoración, ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, si usted quiere adorar a Dios verdaderamente y en verdad, tiene que ser por medio del Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Así es. Pues bueno, queridos oyentes, gracias por habernos acompañado a este 10º episodio, recordándoles que nuestro único objetivo pues precisamente es dejar claro lo que la Biblia enseña, que usted pueda verse beneficiado de esto, y si usted estaba ofreciendo fuego extraño, que lo cambie, ¿sí? Como Pablo lo dijo, a ese Dios que ustedes no conocen es al que yo les quiero presentar, y ojalá que con este episodio usted pueda conocer verdaderamente qué es la adoración y cuál es la adoración que a Dios le agrada. Le agradecemos, también queremos agradecerle a nuestro invitado Pablo, muchas gracias por habernos acompañado, por tan buenas ilustraciones y buena enseñanza que nos trajiste el día de hoy. Muchas gracias y queremos agradecer por esta invitación y ojalá que no sea la única. Con gusto. Y José, pues también agradecerte. No, de nada, muchas gracias, esperemos este episodio les sirva. Bueno, pues nada más seguirles invitando, si nos apoyan compartiendo este podcast con alguna persona que ustedes quieran que aprenda más de las cosas del Señor, si lo pueden compartir. También les recordamos que nos puede encontrar en nuestras redes sociales, igual si nos quiere hacer preguntas por algún medio sería bueno, los invitamos también a que lo pueda hacer. En Facebook nos encuentra como Centro Evangélico La Rinconada, Zamora, Michoacán. Ahí también lo invitamos a que nos escuche todos los domingos a partir de las 7:30 más o menos. Realizamos predicaciones del Evangelio en vivo, que también nos puede escuchar. En YouTube también nos puede encontrar en nuestro canal Hablando con la Biblia, en Spotify también, Hablando con la Biblia. También nos puede encontrar por medio de nuestra página web, en web browser, Hablando con la Biblia. En Google Podcast, en Anchor Blue, nos puede buscar en diversas páginas, en diversos sitios, para que lo pueda compartir también con sus amigos o familiares o creyentes. Le agradecemos mucho, cuídese y que siga teniendo un excelente día. Muchas gracias. Hasta luego.